Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Empezamos. Pues muy bien, Juan Carlos. Hoy vamos a hablar de un tema... Muy interesante, seguro. No puede ser de otra manera. Hoy vamos a hablar del liderazgo y la valentía. Bueno, si te parece, Jaime, primero dar las gracias a los centenares, miles de personas que se están apuntando esto, que nos mandan WhatsApp, que por LinkedIn. Oye, de verdad, yo no esperaba que la gente lo pasara tan bien y fueran tan adeptos. Llevamos unos cuantos miles, la verdad. También muchas gracias a nuestra productora Guapísimo, que está haciendo un trabajo formidable. Y yo creo que es un tema de seguir y seguir y seguir. Exactamente. La verdad es que estamos muy, muy contentos con las respuestas. Estuve viendo estadísticas ayer, curiosamente, y tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de Australia, tenemos mucha gente en Sudamérica y, por supuesto, muchísimos de España. Claro, en los 5 continentes. Algún asiático habrá también, ¿no? Digo yo que sí. Oye, pues empezamos, Juan Carlos. Hoy vamos a hablar de liderazgo y valentía como valor en alza. ¡Wow! Bueno, siempre recuerdo una frase de Aristóteles que dice que la valentía es la distancia media entre la temeridad y la cobardía. Efectivamente. Y no es nada fácil. Esto de la valentía, yo siempre he pensado que es un valor que no está tan presente como nos creemos en la sociedad. Es muy difícil ser valiente, porque ser valiente implica exposición. Claro, es un valor de término medio, de mesotés, como decía Aris. Hay que tener familiaridad con Aristóteles ya cuando se le sigue mucho. Pero claro, en una sociedad que es más cobarde proporcionalmente, porque viven mejor. Esa es la paradoja del progreso. Sin embargo, tú sabes que Pérez Reverte en alguna ocasión ha dicho que en las guerras a los primeros que matan y hacen que te maten son los cobardes. Sí, aunque Emilio Duro dice que son los valientes, pues son los primeros que se arriesgan. Lo que pasa es que estoy con Reverte en este caso. Fíjate que yo ahí no estoy de acuerdo con lo que dice Emilio Duro, porque yo lo que creo es que esos son los temerarios. Que yo de eso sé un montón, de valentía no sé si sé algo, pero de temeridad sí. Toda la del mundo. Y es verdad que cuando tú eres valiente y cruzas 1 milímetro la frontera hacia la temeridad, lo normal es que te corten la cabeza. De hecho, la valentía implica una exposición que hace, oye, que estés en primera fila para que te sucedan muchísimas cosas. Claro, pero la valentía, el coraje, es la gracia, como decía Hemingway también, bajo presión. Es decir, en circunstancias de tensión, de conflicto, es cómo te comportas. Si te comportas desde el honor o te comportas desde esa cobardía. Evidentemente, si eres temerario, si te lanzas a que te disparen el primero, pues lógicamente tienes un problema. No va en ningún lado. ¿Qué tiene que ver el liderazgo con la valentía, Juan Carlos? Bueno, a ver, tú y yo hemos vivido situaciones, primero, un auténtico líder... Tú y yo hemos vivido situaciones que no se pueden contar en el micrófono, pero bueno. Claro, y que seguro que nuestros oyentes también las han vivido. Pero hablamos mucho en el liderazgo de desafiar el status quo, ¿no? Porque claro, si un líder simplemente se dedica a mantener lo que ya tiene, no será valiente, será más bien cobardica, pero no desafiar al statu quo. Es decir, un líder, este guía turístico que hemos estado hablando en tantos podcasts anteriores, pues tiene que marcar una visión de futuro, diseñar una estrategia, hacer equipo. Eso significa tratar de cambiar las cosas a mejor, hacer un mundo mejor. Y ese es un mundo para valientes. Y sobre todo es un concepto que los filósofos como Ray Busson, como Pilar Yacer o como David Cerdá, por hablar de compatriotas que están en punta de lanza, la propia de la cortina desde la ética, ligan mucho la valentía en el liderazgo al honor. Al honor, que es un concepto precioso, porque es ser consciente como ser humano de que tienes deberes y no solo derechos. Está muy relacionado con los valores, con el propósito, el ikigai, me da igual el término que utilicemos, pero tiene muchísimo que ver. Lo importante es hacerlas. O sea, con comportamientos muy asociados a valores muy primarios que tienen que estar presentes en las empresas y además formulados y planteados explícitamente. Claro, desde la neurociencia, el asunto de que tengamos 3 cerebros, el cerebro primitivo, primario, que es el de lucha, bloqueo o huida, solo tiene 3 respuestas. El sistema límbico, que es el emocional, y que luego tardemos 6 segundos en llegar al sistema neocortical, al racional, pues hace que, en la medida que tengamos un cierto honor o una ética, pues tomemos decisiones que pueden ser valientes pero son arriesgadas. Por ejemplo, las navidades pasadas, pues yo fui a ver la película Cónclave, que la recomiendo, a Cines a Manoteras, y cuando estaba ahí esperando
para entrar en el cine, fuera, que hay unas escaleras, pues había un chico muy, muy grande que parecía que había perdido el control, una señora al lado, y parecía que le iba a pegar. Entonces yo me acerqué y ella puso la mano como diciendo, no pasa nada, y lo tengo controlado. Y luego pensé, claro, no he tardado 6 segundos, puedo haberme metido. Yo si había reaccionado antes. Claro, he reaccionado, me podía haber arriesgado a que me hubiera pegado una paliza este pájaro. Al final no ocurrió porque fue ella la que fue capaz, abrazándolo, de controlarlo. Pero bueno, no sé si fue una decisión valiente o temeraria. Ahí quedó la cosa. Oye, y dentro de esa ecuación de valentía, temeridad, cobardía, estamos en una sociedad en la que estamos muy acostumbrados a las no decisiones. De hecho, en fin, hemos tenido situaciones recientes en la sociedad española donde lo que hemos visto ha sido una inacción, una falta de decisiones, una paralización o una parálisis, mejor dicho. ¿Cómo relacionamos eso con el liderazgo? Bueno, en concreto en la cultura hispana, que tiene muchas cosas muy buenas, somos gente apasionada, somos capaces de unir mundos, ¿no? Como es el caso de América con el imperio en el siglo XV, XVI en adelante. Pero luego también, pues, por ejemplo, la cultura de que consultarlo con la almohada, o Dios proveerá, o cosas de decir, bueno, vamos a dejar, que al final es lo que ya se llamaba en latín y se llama ahora procrastinación, es decir, dejarlo para más adelante. Sí, que parece que es un verbo que hemos inventado ayer, lo de la procrastinación. Exactamente, y es también de origen latino, ¿no? Entonces, esas no decisiones a veces, evidentemente, dejan de ser valientes y son cobardes, porque no hay que decidir inmediatamente desde la impaciencia, pero sí hay que decidir apasionadamente y sobre todo con un criterio previo, ¿no? El instinto hay que educarlo, y esto tiene que ver con el liderazgo, sabiendo qué es lo correcto y lo que es lo incorrecto. Es un combate entre el bien y el mal. ¿Y cómo en esa estructura de bien y mal, cómo se relaciona eso con la idea de fracaso? Porque es verdad que cuando lideras, cuando accionas, pero eso es por pura definición, cuando tú asumes posiciones, asumes acciones, pones en marcha cosas, tus posibilidades de fracaso se incrementan exponencialmente. Claro, bueno, en el mundo del deporte, que ya sabes que algunos siempre estamos en ese paralelismo. Yo saltaba las páginas, me iba en el ABC, me iba directo a las esquelas. Tú ibas a las esquelas. Yo no es que leyera mucho en diarios como el ABC, en el mundo del deporte, pero hemos escrito algo sobre eso, ¿no? Pero se dice que el fracaso te hunde y del error te aprende. Entonces, la diferencia en términos de liderazgo, tú sabes muy bien, Jaime, que el error es una fuente de aprendizaje, porque desde el pensamiento crítico, cuando algo no ha salido bien, dices, bueno, pero hay algo que salvar y hay algo que cambiar. El fracaso no, el fracaso hunde tu autoestima, te dice soy inútil, no sirvo para nada, etc. Las personas valientes, los auténticos líderes, lo que hacen es, bueno, cuando se comete un error, que puede ser propio, o puede ser un cambio del entorno, de las circunstancias, o simplemente no se ha dado lo que tú pensabas, pues hay que aprender, encontrar pautas y tratar de no repetirlo en el futuro. Por ejemplo, en el análisis de la gestión de la pandemia, que se ha dado 5 años después, que es absolutamente complaciente, yo lo estaba leyendo, ni siquiera he escrito sobre ello porque me da un poquito, y también tiene que ver con la valentía, un poquito de vergüenza, de pudor. Pues no es por recomendar el libro de Zoe Cubeiro y un servidor de la disrupción del liderazgo femenino. Pero más que recomendable el libro. Gracias, pero las que lo hicieron bien fueron valientes. Es decir, oye, déjate, no digo que las mascarillas, no voy a entrar en ese tema, no fueran importantes. El test era mucho más importante y en algunos países se tardó mucho tiempo. El confinamiento con personas que eran positivas daba lugar a problemas, a un contagio mucho más rápido, fuera en residencia de ancianos, porque la mayor parte de los que murieron fueron de más de 70 años. Las 7 mujeres que mejor gestionaron la pandemia actuaron en consecuencia, fueron valientes, y luego, a partir de las personas que eran positivas en coronavirus, tratamiento y trazabilidad. Eso era ser valiente, no tomar decisiones de la OMS al principio, confinar a todo el mundo y ver cómo morían. Con tu amigo Tedros Adhanom Ghebreyesus, que daba pena cada vez que salía en televisión. Por cierto, Juan Carlos ha incidido, si no me equivoco, has incidido en las que fueron valientes, porque prácticamente todas esas líderes fueron mujeres. Todas ellas fueron mujeres. Recuerdo siempre el ranking de Forbes y era todo encabezado por las nórdicas, Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, Sanna Marin, la presidenta de Taiwán, Finlandia.
Sí, la triste noticia, bueno, han pasado 5 años, es que Angela Merkel sabemos que se jubiló y está en La Gomera, en las Islas Canarias, pasando con su marido un tiempo fantástico. Tomando el sol, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque no hace falta más información. Jacinda Ardern dimitió voluntariamente por la presión. Sí, se dedicó a cuidar a su niño, no sé si tenía uno o dos. Un niño, sí. La presidenta de Taiwán perdió las siguientes elecciones y ahora va a haber unas nuevas, pero ya no está en la política. Y de las 4 mujeres nórdicas, creo que 3 ya no están como primeras ministras, solo queda una. Y por lo tanto, de las 7... el legado está ahí de la valentía y de la autenticidad y, sin embargo, pues, bueno, parece que no queremos aprender y de los valientes hay que aprender mucho. Como decía Peret, que no todo es Aristóteles o Kant o Hegel, de los cobardes no se aprende nada. No sabía que decía eso Peret. Sí. O sea, sabía que había acabado poniendo una de estas de horchata de chufa, pero no sabía. Y yo coincidí con Peret. En Campello, coño. Exactamente. Coincidí en el AVE una vez con él, pero vamos, pues no me cantó nada. Pues que sepas que a Peret, y esto lo contaremos otro día, mi suegra le conoció en el consulado en Estados Unidos y en aquel entonces, aparte de ir con la guitarra, iba por los sitios de españoles vendiendo trajes en Nueva York. O sea, que hizo un poeta en Nueva York, pero desde el cante. Sí, señor. Oye, Juan Carlos, ¿por qué es mucho más enriquecedora? Eso lo sabemos los que nos hemos pegado alguna castaña. ¿Por qué es más enriquecedor pegarte una castaña que te salga todo bien? ¿Cómo opera eso en el cerebro? No estoy tan seguro de eso, Jaime. Aquí podemos tener un buen debate, pero sí cómo operar en el cerebro. A ver, aprendemos, lo hemos dicho en algún otro episodio, por aspiración o por desesperación. Cuando te pegas una castaña, si has tocado fondo, tienes que tirar para arriba, impulsarte. No, aprendes. O sea, la clave es aprender. Pero también es muy sano si se puede aprender de otros. Pues hablamos del caso de la gestión del coronavirus. Oye, pues está a disposición de todos los lectores la información sobre lo que hicieron bien estas 7 mujeres y las 8 siguientes, porque esta es una información en Forbes de Aviva Wittenberg-Cox, una señora que admiro mucho, que está en temas de liderazgo ligado al liderazgo y a la mujer, al género. Y dijo, bueno, estas son las 7 primeras, las 8 siguientes, otro artículo de Forbes, también eran mujeres. O sea que ganaron por 15-0. Por goleada, por valientes. Porque en general la mujer, desde el punto de vista de la neurociencia, tiene más capacidad intuitiva, más capacidad... Más pragmática, menos testosterona. Sí. Exacto. Está más acostumbrada a cuidar a la prole. Más la cuida la cuidadora, ancestralmente, correcto. Y eso tiene mucho que ver con la valentía. ¿Por qué? Porque antepones, por ejemplo, a tus hijos, por ejemplo, una sociedad, en el caso de estas mujeres gobernantes, a la comodidad. Y al final los cobardes y los cómodos probablemente están en el mismo sitio, en el mismo aro del infierno, según Dante, ¿no? Oye, empoderar y hacer responsable a los demás es una forma de valentía. O sea, ¿tiene que ver la valentía con el hecho de dejar espacio a los demás, de la generosidad? Eso es muy buena reflexión. Primero, a mí la palabra empoderar no me gusta nada. Yo le tengo una manía que no puedo, pero lo que pasa es que la entendemos todos. Es delegar. O sea, hay palabras como empoderar, implementar, procrastinar, que parece que se han inventado en los últimos 10 años. Exactamente. Sí, empoderar a mí me parece un churro, si te sirve de algo. Pero bueno, delegar, dar autonomía, dar responsabilidad a la gente. Bueno, hacer crecer a los demás. ¿Por qué la gente valiente empodera más que los cobardes? Pues dándole una vuelta a esa pregunta tuya, porque al final se atreven a que lo que hacen bien lo puede hacer otra gente, sus colaboradores, a lo mejor no tan bien al principio, pero tiene 2 ventajas. Evidentemente, la ventaja de la motivación de su propia gente, que aprende, que crece, que se desarrolla, que se siente valorada, porque no le estás pasando un marrón, está aprendiendo responsabilidad, y luego la propia gestión de tu tiempo. Aquí volvemos a lo mismo, desde el punto de vista de tu parte, nuestra parte neocortical, racional, intelectual, es evidente que delegar tiene muchas ventajas. Ahora, el miedo es una emoción que está en el sistema límbico, está en los hemisferios cerebrales, y entonces dices, bueno, virgencita, que me quede como estoy, lo voy llevando yo, me pongo excusas. Esto del buen comercial que se convierte en mal director comercial y que quiere meterse en todos los fregados, y entonces no es valiente para nada. Yo fíjate, hay una gran diferencia entre afrontar las cosas con valentía a no tener miedo, que son 2 cosas diferentes. O sea, yo creo que el miedo más o menos lo tenemos todos. De hecho, hemos comentado más de una vez que es uno de los drivers clásicos en cualquier organización y opera de forma transversal. Pero es verdad que la valentía se gestiona gestionando el miedo.
Totalmente. Ya decía Nelson Mandela, y seguramente está en Aristóteles también, pero bueno, vamos a llevarlo a alguien más reciente, que la valentía no es la ausencia de miedo, es saber qué hacer con el miedo. Correcto. Es el espacio que te da la libertad, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Es darle más importancia a lo que quieres vivir, lo que quieres resolver, que a dejar las cosas como están. Sebastián Álvaro, que es un héroe que yo admiro mucho porque durante más de 25 años fue el director de Al filo de lo imposible. Sí. Era uno de mis programas favoritos, a mí me encantaba. Es una maravilla, y él es una maravilla. Y ya sabes que tenemos un café pendiente con él, pero que me lo debes, vamos. Te lo debo, no, hablé con él el 1 de enero. Él no lo sabe, a lo mejor lo escucha aquí, pero ya lo sabrá. Estuve hablando el 1 de enero de este año con él, estaba ya en las montañas, en mis montañas, como dice él, con un amigo, a las 9 de la mañana, y ha sacado un libro, ha publicado Mis montañas, que es una biografía fantástica. Y él, claro, que ha tenido que sufrir que compañeros suyos mueran en la montaña. Sí, pero eso debe ser casi la época de César Pérez de Tudela. Sí, bueno. Tudela sería mayor. Es mayor, César, pero es de los grandes alpinistas españoles y mundiales. Juan Oyarzábal, si no me equivoco. Ha hecho muchas expediciones con Juanito, como le dicen ellos, Oyarzábal, con Edurne Pasaban, por supuesto. Y entonces, él es un hombre valiente porque valora más ese espíritu aventurero, esa devoción por los grandes alpinistas de la historia, que el riesgo que puede suponer, pues eso, tratar de en el Himalaya, o en el K2, en el Karakorum, en la Aconcagua o en la Antártida, creo que ha ido 6 veces a la Antártida ya, pues llevar una aventura adelante. Y los montañeros de raza, como él, dicen, pues a lo mejor muero. Hay gente que ha muerto con 40 años, sí. Pero su familia, su entorno dice, mejor 40 años intensamente vividos que no, pues eso, a lo mejor. Sí, eso los que hacemos muchas cosas lo decimos. Pero bueno. Oye, ¿y qué pintan todo eso la libertad, Juan Carlos? Porque es verdad que hay una cosa que es real, y es que el que es valiente, esto creo que es de Séneca, el que es valiente es libre. Sí, que es valiente es libre con su precio correspondiente. Claro. Pero ¿cómo metemos en la ecuación la libertad? Bueno, pues volviendo a Mandela, la libertad es ese espacio entre lo que pasa y lo que tú decides hacer. Es algo de lo que se habla mucho, pero que también en esta sociedad nuestra, en la práctica a lo mejor lo vemos menos, por tanta fake news y por tanta gente comprada en distintos sectores. Cuando uno está comprado, evidentemente no es libre. La gente libre es valiente, debe serlo, y como decía Séneca, ya hace más de 2000 años, la gente valiente es que tiene que ser libre, porque si no se dejará llevar por el rebaño, ¿no? Realmente por la masa, en términos orteguianos. Totalmente. Oye, Juan Carlos, venga, nuestra sección de Takeaway, ya te como. Venga, 3 o 4 cosas que podamos poner en marcha desde ya para trabajar en la valentía y acercarnos mucho más a ese líder del que hablamos constantemente. Bueno, la primera la has dicho tú, Jaime, que creo que es que la valentía es un término medio, es un justo equilibrio entre ser cobarde y ser temerario. No es lo contrario de ser cobarde, porque entonces sin querer vamos a ir... Totalmente. Porque si agrupamos temerario y valiente, tenemos un problema. No, eso es una bomba. Claro. Y entonces no ser temerarios, como no ser valientes, como no ser cobardes, evidentemente. Esa yo creo que sería la primera clave. Luego, para ser valiente hay que conectarlo, como has dicho, con la libertad, con la ética, con unos principios, con unos valores, con un criterio. Y ese criterio es previo, es decir, normalmente de una manera inconsciente te lo enseñan en casa, te lo enseñan tus padres. Es cuestión de carácter, y el carácter no naces con él, es educación en esos 3, 5 primeros años, y luego es lo que hace que actúes en consecuencia de manera valiente. Y luego, cuando conectamos valentía con error, con fracaso, tener una reflexión posterior también de si ha merecido la alegría, como dice un amigo mío, el haber hecho lo que has hecho. Si no ha merecido la pena, la alegría, pues la próxima vez no lo haces así, la corrección. Si ha merecido la alegría, oye, pues aunque te hayas llevado un buen sopapo, hay que seguir adelante porque, como decía Peret, de los cobardes no se escribe nada, y los valientes son los líderes, los que hacen que la historia continúe. Y en el mundo de las organizaciones, tú y yo hemos visto gente cobarde de la que ni nos acordamos, prácticamente gente valiente, ese Blas de Lezo que tú valoras tanto. Cuéntanos de Blas de Lezo como valiente. Hombre, Blas de Lezo
Lezo, si no me equivoco, fue un personaje del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, que fue un marino extraordinario que hizo medio hombre, le llamaban. Sí, pero porque había perdido muchos trozos en diferentes batallas y creo que no me estoy equivocando, que se hizo una defensa espectacular de la española. De Cartagena. De Cartagena, y así Indias, impidió que los británicos, esos piratas, se quedaran con Sudamérica. Sí, pero son personajes que en otros países serían elevados a los altares y aquí, bueno, pues no, aquí tiene una estatua en la Plaza de Colón. Pasan desapercibidos, sí, con su patilla de palo. Sí, el hombre. En otras culturas, Blas de Lezo tendría sus series, su película, sus libros, su biografía, pero aquí Álvaro de Bazán o Blas de Lezo, Isabel Católica. Pero seguramente porque tenemos demasiados. Tenemos demasiado, nos quejamos mucho, tiramos para adelante. Sí, oye, muy bien, Juan Carlos, pues oye, muchísimas gracias por el rato. Gracias a ti, gracias a mí también. A ti también. Y en el próximo episodio vamos a hablar de un tema que es verdad que está de rabiosa actualidad, que es el edadismo. ¿Y cómo se relaciona eso? Pues dentro del marco del talento. Del liderazgo. Sí. Bueno, sabemos todos que hay una corriente sobre la gente de cierta edad, pues que se queda desenganchada y no tengo muy claro que nos lo podamos permitir. Y si no lo sabemos, lo sabremos en el próximo programa. Oye, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.